Ya, mis queridos niños, entonces vamos a compartir nuestra pizarra online que nos ha acompañado, ¿cierto? Ay, ¿se ve? Ya, ponemos la fecha entonces del día de hoy, miércoles 19 de agosto. Ups. Ya, nosotros comenzamos a trabajar, ¿cierto? Las medidas, ¿cierto? Estandarizadas en centímetros, metros, es otra de las medidas que vamos a trabajar, ¿verdad? ¿Quién me puede contar entonces lo último que nosotros alcanzamos a ver, ¿cierto? En nuestra clase. Los metros. Ya. Los centímetros. Objeto y medirlo. Ya, y ustedes tenían que medir unos objetos, ¿los midieron? ¿Sí? Ya, a ver, Irana, tú que tienes el micrófono activado, después me sigue el Martín. ¿Qué objeto mediste? El estuche. ¿Cuánto mide tu estuche? Tu audio, hija. Activa tu audio, Irana. 10 centímetros de largo. ¿Ya? 10 centímetros. Ya, muy bien. El Martín, ¿qué objeto midió? Me dio un destacador que medía 2 centímetros de ancho y 12 centímetros de largo. Bien, un destacador, bien. Brian, ¿hiciste tu tarea? ¿Qué objeto mediste? Medí, no, aún no he medido nada. No has medido nada. Aún no tenía una arena, pero he encontrado ya uno. Ya, tienes que hacer tu trabajo, tienes que medir, ¿cierto? Bien, el Diego. El lápiz que midió 16,5. ¿Cuánto? 16,5. ¿Ya? Ya. Otra pregunta, cuando nosotros utilizamos la regla para medir, ¿podemos poner el lápiz o el cuaderno en cualquier lugar de la regla? ¿Nos va a dar su medición? Por ejemplo, El cero adelante. del cero, ¿cierto? Una de las características que debo tener, ¿cierto? Cuando voy a medir es que debo comenzar desde el cero hacia adelante. Bien, entonces nosotros para medir, ¿cierto? Usamos la longitud, ¿cierto?
Y en la longitud, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con el centímetro y el metro. Muy bien. Aparte del centímetro y el metro, a una de las características que tiene, que ambos, ¿cierto? El centímetro lo usamos para medir unidades más pequeñas, ¿verdad? Y el metro para unidades más largas. Y cuando quiero medir distancias, también las usamos, ¿cierto? En centímetros o en metros. Metros. ¿Cuánto? Metros. Ya, pero si yo quiero medir una distancia, Ian, por ejemplo, de Santiago hacia Valparaíso. Kilómetros. Kilómetros, muy bien. Tenemos los centímetros entonces que nosotros trabajamos y lo recordamos, ¿cierto? Que su sigla es cm, mientras que metros, ¿verdad? Lo trabajamos con la letra M, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo observo eso, espérenme un poquito. Ya, ahora sí, perdón. Entonces yo les decía que, por ejemplo, un niño mide 1 m y 30 cm. ¿Cómo yo lo expreso entonces? Que 1 metro y 30 centímetros. claro, muy bien. Que mide 1 metro con 30 centímetros, ¿cierto? Así lo puedo leer bien. Ahora, otra pregunta. Por ejemplo, si yo quiero medir una mesa o un edificio, ¿puedo utilizar también la regla o utilizamos otro instrumento? Otro instrumento, profesora. ¿Qué instrumento utilizamos para la vecino? Puede ser la wincha, pero ¿Ya? depende de qué tan grande sea. ¿Ya? Entonces tú dices que para medir, ¿cierto? El metro utilizamos la wincha, ¿cierto? Y como van a ser objetos más grandes, nos vamos hacia el metro. Y para medir centímetros, Una regla. ¿cierto? Porque son elementos o objetos más chicos. ¿Ya? Bien, muy bien.
¿Cómo vamos? Igual. ¿Qué te pasó, Diego? Me equivoco. Siempre cuando hay que escribir hay que escribir para, me escribo pra. ¿Por qué? No sé. Entonces, ya sabemos, ¿cierto? Que, ¿qué debemos recordar? Un metro equivale ¿a cuántos centímetros equivale el metro? 100. Equivale a 100 centímetros. ¿Hay una unidad más pequeña de centímetros? Milímetro, profesora. Bien, los milímetros, ¿cierto? Entonces nosotros debemos recordar que un metro equivale a 100 centímetros. Entonces, un metro, ¿a cuántos milímetros va a equivaler? ¿Saben ustedes? A 1000, ¿A cuánto? a 1000. A 1000 A 1000. milímetros, ¿cierto? Milímetros, más chiquitito. Y un centímetro equivale ya a A cuántos, 10 milímetros. ¿ah? 10 milímetros. 10 milímetros, ¿cierto? Que son los que están entre medio de nuestra regla, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Profesora, no terminaba lo de abajo. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Ya terminamos? Sí. Profesora, ya terminé. Ya.
¿Ya? Vamos, vamos, que el tiempo es oro. Bien. ¿Ya? Diego, ¿los demás? ¿Sí? Ya. Continuamos entonces para repasar nuestro contenido. Vamos a observar, ¿cierto?, el siguiente video. Voy a poner mi audio en silencio para que no nos acoplemos. ¿Se ve? ¿Sí? Gracias. Y vamos a explicar el metro y el centímetro. Vamos al MacPuerto. Ya estamos aquí, en el MacPuerto. Esta es mi pizarra. Aquí voy a explicar la lección. Vamos a hacer zoom sobre ella. Bueno, como os explicó Fi, en el tema de unidades de medida, las unidades de medida sirven para medir diferentes cosas. La longitud mide el largo, el ancho o el alto de las cosas. La unidad de medida básica de la longitud es el metro y se representa con una m minúscula. Y con él podemos saber, por ejemplo, lo que mide una persona o un edificio. Usamos el metro para medir cosas grandes, como por ejemplo, para medir el largo de un coche, como el que podéis ver en la pizarra. Antes lo he estado midiendo con mi metro y la longitud que marcaba era de 3 metros. Como ya hemos aprendido antes, el metro se representa con una m minúscula, por lo que para escribir la medida del coche pondremos 3m. Usamos la regla para medir cosas más pequeñas, como por ejemplo, para medir el largo del cuaderno que veis en la pizarra. Las cosas pequeñas se miden con una unidad que se llama el centímetro y se representa cm. Antes he medido el cuaderno con la regla y la longitud que marcaba era de 15 centímetros. Por eso escribo en la pizarra 15 cm. Vamos a estudiar más en detalle el centímetro. El centímetro es una unidad de medida más pequeña que el metro y que se llama submúltiplo del metro. En la regla, un centímetro está marcado por una línea larga y debajo tiene un numerito. Nuestra regla tiene 15 números, por lo tanto mide 15 centímetros. Tiene el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y así hasta el 15. Para medir cosas con la regla, debemos colocar el objeto en un extremo de la regla donde pone el número 0 y ver hasta dónde llega. Vamos a medir nuestra pintura de cera. Ponemos su extremo sobre el número 0 de la regla y vemos hasta dónde llega. Llega hasta el número 9, entonces decimos que mide 9 centímetros. Ahora vamos a medir nuestras tijeras. Como antes, ponemos el extremo de la tijera en el extremo de nuestra regla donde pone el número 0 y vemos hasta dónde llega. Llega hasta el número 12. Nuestra tijera mide 12 centímetros. Los centímetros se escriben como cm y es lo mismo escribir que tengo 15 centímetros que escribirlo como 15 cm. cm es la abreviatura del centímetro. Hemos visto una unidad de medida para la longitud que es el centímetro y otra que es el metro.
El metro es la principal unidad de medida de longitud. Lo usamos para medir cosas más grandes y tenemos que utilizar una cinta métrica o un metro. El metro se escribe poniendo una M minúscula. En la pizarra, escribir un metro es lo mismo que escribir un M, ya que la letra M expresa las unidades de metro. También tienes que saber que un metro equivale a 100 centímetros. Por ejemplo, en la pizarra tenemos una carretera y para medir la distancia entre las dos farolas usaríamos el metro. Vemos que mide 20 metros la distancia entre las dos farolas. Como es algo grande, hemos utilizado el metro o la cinta. Si fuera una distancia pequeña, usaríamos la regla y daríamos el resultado en centímetros. Para acabar, vamos a hacer un juego. Os voy a ir poniendo objetos y tenéis que decidir si lo mediríais con la regla o con el metro. Supongamos que quiero medir el alto de mi naranjo. ¿Qué usaríais? ¿El metro o la regla? Muy bien, el metro. Con él podrías medir lo alto que es el naranjo, porque es un objeto grande. Ahora quiero medir cuánto mide el ancho de mi barca. ¿Qué utilizaríamos? ¿El metro o la regla? Muy bien, el metro. Con el metro podría medir el ancho de mi barca, porque es un objeto grande. Ahora voy a medir cuánto mide el reloj de los matecitos. ¿Metro o la regla? Muy bien, la regla. Con ella podría medir lo ancho que es el reloj, porque es un objeto que es pequeño. Bueno, amigos, con esto queda explicado el metro y el centímetro. Espero que hayáis disfrutado y sobre todo aprendido. ¡Hasta la próxima! Muy bien, se dan cuenta que el metro es la unidad de medida más importante, ¿cierto? Que nosotros podemos encontrar y con la que nosotros nos basamos, ¿verdad? Y como decíamos anteriormente, tenemos objetos que los vamos a medir en metro y en centímetros, ¿cierto? Los más grandes van en metro y los más pequeños en centímetros. Vamos a sacar la guía número 1 que nos toca trabajar, ¿cierto? La voy a proyectar para que la trabajemos. Midiendo centímetros, ¿cierto? Midiendo centímetros. Instrucciones. Lee cuidadosamente antes de responder. Marca con una X la forma correcta de medir un lápiz. Entonces, ahí nos muestra, ¿cierto?, dos formas en que está midiendo el lápiz. Brian, perdón, ¿cuál de los dos objetos, que es el lápiz, está bien, ¿cierto?, en la postura de su medición? El que apunta al 6. El que apunta al 6, ¿el de arriba o el de abajo? El de abajo. El de abajo, ¿cierto? Muy bien, Brian, muy, muy bien. Entonces lo vamos a marcar con una X. Ahí, ya. Súper bien. Y luego vamos a agregar al ladito, ¿cierto? Lo que nos dijo el Brian, que mide 6 centímetros. ¿Ya? Entonces, el lápiz mide 6 centímetros. Perfecto, ¿cierto? Ahora dice, línea AB utiliza la regla para medir las siguientes longitudes. ¿Qué debo hacer? Con su regla, usted va a dibujar una línea que se va a llamar AB de 5 centímetros. Entonces usted acá adentro va a dibujar, ¿cierto?, una línea que va a medir 5 centímetros. Que sería como algo así, a usted le va a quedar de manera exacta porque tiene que utilizar la regla. ¿Sí?
Acuérdese de empezar desde el 0. Yo desde el 0 comienzo hasta el 5. ¿Ya? Todos con su regla. Y debo poner, ¿cierto? Voy a hacer acá para poder... De donde empieza se va a llamar A. Y de donde termina se va a llamar B. A eso llamamos, ¿cierto? Una línea AB. ¿Para dónde se me fue? Uy, no quiere marcar. Por ahí. Oh, se escondió. ¿Ya? A mí me quedó en el cuadradito, pero usted no es necesario que haga ese cuadrado, sino que donde empieza su línea le pone A y donde termina le pone B. Ya. Luego debe dibujar una línea CD que mida 12 centímetros de largo. Vamos dibujando esa línea que mida 12 centímetros de largo. Está en clase. Ya, una de 12 centímetros. No importa si toda la clase tiene luz apagado y la cámara encendida. Si la cámara apagada. Ya, muéstrenme en su pantallita cómo les quedó entonces esa línea de 12 centímetros. A ver, voy a ver, estoy pintando al Diego. Eso, Diego, porque yo soy un poco corte de vista. Bien, es larga, muy bien, Diego. Ya. ¿A quién más tengo? ¿A la Melanie logró hacer su línea de 12 centímetros? Sí. Yo no tengo la guía, pero como yo le dije ayer que la iba a hacer en la computadora. Sí, yo mañana voy a estar entregando material, hija. Por último, ya sabes cómo la debes resolver y mañana si van a buscarla, tú la resuelves y la pegas en tu cuaderno matemática, ¿ya? Ya, la Melanie la estaba haciendo. Martín, el Aarón, ¿cómo va? Aquí tengo a la Fabiana, ya. A ver, déjame ver, Fabiana. Bien. Súper larga, ¿cierto? De 12 centímetros. Algo así, ¿cierto? Bien, Fabiana, muy bien. ¿Qué más? Aarón. Ahí el Diego le dice que es en centímetros todo. Ya. El Martín, ¿cómo te fue, Martín? Bien, pero no se veía muy bien en la cámara. A ver, ahora la veo, que te tengo a ti en fijación. Ah, súper bien, ahí sí. Nos quedó un poquito chueca, se nos acabó ahí. Lo que pasa es que la idea es que con una mano fijemos la regla, ¿cierto? Y con la otra tracemos, ¿cierto?, la línea para que no se nos mueva, porque eso pasa con la regla. Cuando se nos mueve un poquito, quizás la línea se nos puede ir para el lado, pero súper bien, Martín. ¿Les gusta nuestro jarro de jugo? Ya, vamos con la siguiente. Una de 9 centímetros y una de 6 abajo. Una de 9 y una de 6 centímetros. ¿Cómo van? Terminé. ¿Sí?
Bien, Tomás, a ver, muéstrame tu guía. Yo te pongo acá en fijación y observo. Bien. Bien. Ya, súper bien. Bien, Tomás. Entonces, lo que dice acá, dice, completa los espacios en blanco. ¿Cuál es la línea más larga? ¿Cuál de las tres fue más larga? La 12. Bien, Tomás, 12 centímetros. Muy bien. Y la anotamos 12 centímetros. La Bien. CD. Ian, La CD. la La CD, línea- sí, la de línea CD. Muy bien. La línea, acá lo vamos a anotar. CD, como dice el Ian, ¿cierto? Que mide 12 centímetros. Muy bien, Ian. Muy bien, Tomás. Yo creo que la pregunta también era para el ítem 3, pero no importa. Acá la agregamos. ¿Cuál de las dos líneas, la línea A o la línea B, es la más larga? La línea B. O sea, la A. Ya, claro. ¿Qué pasa en este sentido? ¿Cierto? Que como tiene una curva, ¿verdad? Y la otra está recta, ¿cierto? Podríamos decir que la letra A, bien. La vamos a encerrar, porque la pregunta nosotros la tomamos para la anterior. La vamos a encerrar. Yo le voy a poner una estrellita al lado. Ya, como a mí no me dejan cerrar. Ahí. Profe, ahí en la C. Tiene el audio apagado. ¿Cuándo me iba a escuchar? Gracias, Tomás. Me suele suceder. Ya. Entonces, ¿cuál es la más larga de todas? El Tomás nos decía la C. ¿Qué dices tú, Melanie? Yo también digo Claro, que lo la que pasa es que como cierto está hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, si nosotros la estiramos, sería la C más larga. Bien, entonces anotamos la letra C. Ya, bien. Mide la longitud de cada objeto. Entonces, voy a preguntar a la Amanda. Amanda, activa tu audio. ¿Cuánto mide el lápiz? No, es una varilla. ¿Cuánto mide la varilla que observamos? mide 8 centímetros. 8 centímetros, muy bien, excelente. Fíjese siempre, parte desde el 0 y desde el cierto en el otro. Bien. El sol. Voy a preguntar, activa tu micrófono. Ya, profesora. Yaron, ¿cuánto mide nuestro sobre? 6 centímetros. 6 centímetros, perfecto.
Muy bien. Brian, ¿cuánto mide la llave? 2 centímetros. 2 centímetros. Muy bien. Yo, profesora. Ian, ¿cuánto mide el lápiz? Voy a bajar para que pueda yo responder. ¿Cuánto mide tu lápiz? 12 centímetros. 12 centímetros. Excelente. Y se nos acabaron. Muy, muy bien. ¿Se dan cuenta que todos los objetos, al medirlos, comienzan desde el 0? ¿Cierto? Todos comienzan desde el 0. Por tanto, es en lo primero que yo me debo fijar siempre cuando vamos a medir. ¿Cómo yo voy a medir comenzando desde el 0? ¿Ya? Muy bien. Entonces, la guía debe quedar pegada en su cuaderno, ya pegada en el cuaderno, bien Tomás, ¿cierto? Pegadita para que esté, ¿cierto? En el cuaderno. Ya. Pregunta. ¿1 metro a cuánto equivale entonces? 100 centímetros, profesora. 100. Y 1000 milímetros. 100 centímetros y 1000 milímetros. Entonces, si yo le digo al Martín que tengo 2 metros, ¿cuántos centímetros van a equivaler? A 200. A 200, muy bien. Melanie, y si tengo 5 metros, ¿cuántos centímetros equivalen? Profesora, no la escuché bien. Te digo, si tengo 5 metros, ¿a cuántos centímetros equivalen? 5 metros. 5 metros. 500 metros. 500 centímetros. He medido 3 cosas. ¿Qué? Bien. ¿Cuál es la unidad de medida más importante en que nosotros nos basamos? ¿El centímetro? No. En metro. El metro, ¿cierto? El metro es la unidad de medida en que nosotros nos basamos. Muy bien. Y si yo voy a medir un objeto grande, ¿puedo usar el centímetro? No, tiene que usar el metro. Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vicente Vergara, ¿cuál es la diferencia entre el metro y el centímetro? ¿Para qué sirve el Vicente Vergara? ¿Para qué sirve uno y para qué sirve el otro? Vicente. No está el Vicente. Joaquín, entonces, ¿qué podemos decir entre el metro y el centímetro? ¿Qué caracteriza uno de otro? Aliaga. Que el centímetro se puede medir con la regla y el M se puede medir con la wincha. Ya, bien, que el centímetro lo medimos con la regla y el metro con la wincha, bien. Y el centímetro lo utilizamos para cosas Chiquita. pequeñas, ¿cierto? Y el metro lo usamos para cosas Grandes. grandes, muy bien. Esa es la diferencia entonces entre uno y otro, que uno mide objetos más pequeños y el otro objetos más grandes. Voy a sacar por mientras la grabación para pasar la lista que ya llegó la profesora y así